Bueno, increíble lo que pasó ayer en Lomas de Zamora, en el corazón del conurbano. Increíble, pero también se suponía que podía pasar, ¿no? Es un lugar hostil para el presidente de la Nación, que decidió ir en caravana, pero además hubo mucho cuestionamiento en torno a la seguridad, ¿no? Sorprende, la poca seguridad que tenía el presidente, sorprende que haya pasado esto. Imagínate si esa piedra que volaba le hubiera pegado en la cabeza a Javier Milei, lo que sería el país hoy. Sorprende ese contenedor con piedras, que siempre está, ¿no? Siempre hay un contenedor con piedras cuando suceden este tipo de cosas, que es increíble que la Casa Militar, que es la organizadora de la seguridad, no haya revisado, no haya constatado que eso podía ser un riesgo. Y sorprende que todavía sigan pasando estas cosas en este país, Adrián. Lo cierto es que el presidente Milei ya está en funciones, según el propio vocero presidencial, se encuentra en excelente estado de salud y lo pudimos ver porque empezó a dar su discurso en una conferencia frente a empresarios, ¿no? Sí, y arrancó precisamente hablando del tema. Un grupejo violento irrumpió por la fuerza y empezó a arrojar piedras hacia nosotros. Y como todos también saben, esto se dio en medio de un contexto de burdas operaciones difamadoras. Cuando nos metimos a la política sabíamos que esto iba a ser difícil porque la casta está enquistada en el Estado hace décadas y que van a hacer lo que sea por defender sus privilegios. Sabíamos que los poderosos no se iban a rendir y junto al Círculo Rojo se dedicarán a difamarnos, calumniarnos e injuriarlos. Incluso desde que yo era tan solo un ciudadano hablando públicamente como economista. Cuando lanzamos nuestra campaña inventaron salvajadas de venta de candidaturas, que íbamos a habilitar la venta de órganos, que permitiríamos que los niños compraran armas por internet. Digamos, y cuántas de tantas aberraciones que dijeron, como el incesto, como la zoofilia, se cansaron de decir todo tipo de barbaridades. La opereta de esta semana no es más que otro ítem en la larga lista de artilugios de la casta y tal como todas las anteriores, una nueva mentira. Como en todos los otros casos, dependerá de la justicia esclarecerlo y nosotros nos encontramos a su disposición una vez más. Bueno, bastante confuso el panorama, todo muy caótico, todos hablan, la justicia empezó a actuar en torno a las presuntas coimas en discapacidad y bueno, este revuelo ahora en plena campaña, ¿no? Faltando pocas semanas para las elecciones en Buenos Aires y luego las de octubre. Luis, ¿cómo estás? Hola Silvia, Adrián, ¿cómo están? Buen mediodía. Sigue hablando el presidente Javier Milei, está hablando en el CICIP, en un hotel de Recoleta, frente a un público encabezado por los empresarios más importantes, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica, porque son empresarios y comerciantes. Y entre las primeras definiciones que ha dejado Javier Milei fue, primero, la de plantear de la violencia, que no lo van a frenar, que él va a seguir haciendo campaña. Es más, tiene que ir la semana que viene a Moreno, que es un bastión histórico del peronismo del conurbano bonaerense, que seguirá con sus recorridas, que no va a modificar un ápice como diagrama sus presentaciones en el conurbano, aunque lo que vimos ayer y veíamos en las imágenes, evidentemente no hubo una coordinación. La Nación le echa la culpa a la policía de la provincia de Buenos Aires. Esta mañana el ministro de Seguridad de Buenos Aires, del gobierno de Kicillof, acusa a Casa Militar de cómo se dispuso ese operativo y lo que vos decías, Adrián, los contenedores de piedra, la cercanía de la gente en esa caravana y evidentemente por cómo tienen que retirarlo, porque lo que se hizo fue una evacuación de un presidente, la salida de José Luis Esper en la moto de alguien que le dijo subite y salgamos de este escenario, nos da claras muestras de que evidentemente no se preparó de la mejor manera la presentación del presidente Javier Milei. Sí, un detenido queda que es del MTR, de un movimiento piquetero, ligado a la izquierda, y una violencia que es lamentable, que es absolutamente repudiable y que muchas veces también es motorizada desde lo verbal por el propio presidente. La Iglesia se lo marcó, ¿no? Hay que frenar esto. De hecho, veíamos en el comienzo de la introducción cómo antes de recibir los piedrazos, Milei desde la camioneta discutía con una mujer que estaba en una esquina junto a su hijo, que le gritó corrupto, y se puso a la misma altura el presidente de la Nación, corruptos son ustedes, gritándole. Bueno, son los estilos que tiene Javier Milei. Evidentemente es un hecho grave lo que ha pasado ayer, porque es una piedra de gran tamaño que si termina impactando en la cabeza no solamente del presidente o de todas las personas que estaban a su alrededor,
podría haber sido un hecho realmente muy grave. Así que vamos a ver cómo continúa la campaña. Justo ayer, Silvia, era el lanzamiento a 2 meses exactos de las elecciones nacionales que se estaba lanzando. Obviamente que la Nación está mirando primero la elección en Buenos Aires, que es el 7 de septiembre. Pensaba, recién decías que no había estado preparada la seguridad para el presidente. ¿Habrá sido ingenuo esto? Porque la verdad, ¿quién no podía suponer que en un lugar totalmente hostil para el presidente no iba a pasar esto? Y perdóname, Silvia, uno a esta altura ya tiene que en Argentina, después de tantos años, tantas experiencias de vida, tiene que sospechar de todo un poco, porque esto en cierto punto, con el gobierno, con una baja en la imagen, lo fortalece. Siempre un presidente agredido es fortalecido. Le pasó a Trump, le pasó a Bolsonaro, y en este caso, bueno, una maniobra, una escena que deja muchas sospechas también. La verdad que no te podría decir, sí que fallan los dispositivos de seguridad, evidentemente hubo que contener de alguna otra manera. Generalmente se ponen vallas y se hace un recorrido, no alcanzó a hacer 200 metros en el día de ayer, con lo cual, y las presentaciones de Milei tampoco son de una larga caravana. Llega a algún lugar, baja un breve discurso frente a la gente que está allí acompañándolo y se retira. Evidentemente, bueno, ayer la cuestión falló, y si uno mira los gestos de Karina Milei en el momento que comienzan a observar que vuelan los proyectiles, es como que en ese momento toman dimensión. Yo creo que no tomaron dimensión de lo que podía haber pasado allí. Tenemos un tape para ver, ¿no? Justamente... Sí, tenemos un tape que tiene que ver con la otra gran causa, el otro gran tema de estos días, que es el audio de Españolo, que armó un revuelo bárbaro, que habla de coimas en la compra de medicamentos para la Agencia de Discapacidad. Ayer Milei habló del tema, ¿no? Justo y esta mañana también. Acaba de hablar también en el hotel, hablando que esto es una operación de la casta. Habla del círculo rojo, ya no solamente... podríamos hablar de la política, sino que él ya involucra a otros sectores, a los que se denominan el Círculo Rojo, y dijo que nada lo va a hacer retrasar, que él ya en campaña había sido víctima de un montón de operaciones, ha defendido a su hermana, y por supuesto ahora lo que ha planteado es que está a disposición de la justicia, lo dijo recién, me pongo a disposición de la justicia, y van a denunciar a quien hasta hace no mucho tiempo era su abogado personal, Diego Españolo. Bueno, y hay un audio que mencionaba Silvia que tiene que ver precisamente con la hermana, con Karina Milei, la figura de la hermana, cómo queda en medio de todo esto, acusada de quedarse con el 3% de estas supuestas coimas. Escuchemos lo que decía ayer Elisa Carrió. Su codicia y su forma de ejercicio del poder es inescindible de Milei. A mí no me digan que Karina acumula dinero y recauda dinero y no está su hermano. Son inescindibles, lo han dicho los dos. Eso te quería preguntar. Karina Milei. Milei es Karina. Eso te quería preguntar. Si vos ves alguna Pero posibilidad. ustedes no denotan la oscuridad en la cara de esa mujer. Las mujeres lo entendemos mucho mejor que los hombres. Lo segundo que hay que decir es que efectivamente ella es la cajera, tanto en el caso Libra, que es un negocio para ellos, como en todo el negocio de la salud. Bueno, Elisa Carrió, que la conocemos, ya hizo denuncias muy fuertes por corrupción en la Argentina. Ella no los diferencia a los Milei, dice que son lo mismo. Sin embargo, ayer los ex Libertad Avanza, que ahora están en otro partido, Coherencia, lo seguían defendiendo y decían, no, Javier Milei es transparente, pero su entorno lo va a llevar al abismo. Bueno, el entorno de Milei hoy es su hermana, claro, que es la contención afectiva y la armadora política junto con los Menem, y Santiago Caputo, que está un poquito más distanciado. Ese triángulo de hierro ya es como que se ha corrido, y acá lo que también tenemos que comenzar a observar es, si el gobierno habla de una operación, evidentemente hay un trasfondo político, porque surge justamente a muy poco de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Vamos conociendo audios en cuentagotas. Diego Españolo, quien hasta hace muy poco era el titular de Andis, estaba conversando con alguien de su entera confianza por la manera en que lo hacía en un bar. Y además, bueno, lo que vamos conociendo es que ya en la segunda etapa de los audios que se difundieron en el día de ayer, ya hay una referencia de Españolo a que o hablaba en nombre de alguna droguería, porque él hace referencia a los porcentajes en los que se estaban repartiendo la venta de los medicamentos al Estado, tanto al Ministerio de Salud como al Andis, o estaba haciendo referencia a que la parte que a él le correspondía no le estaba llegando, porque era una queja, a diferencia de los primeros audios donde él hacía
hace referencia a porcentajes y a nombres en particular con Karina Milei y Lule Menem. Claro, que hay una operación, no hay ninguna duda. Muchos incluso la atribuyen a la interna, señalan a Santiago Caputo, pero más allá de si es una operación o no, el tema es si es cierto todo lo que cuenta Españolo, ¿no? Que es muy grave. Ese es el gran tema. Cuando hable Diego Españolo, el gobierno lo va a denunciar. Esta mañana Guillermo Franco, en diálogo con Cadena 3, él comentó que le dijo al presidente tenés que echarlo. Recordemos que Españolo fue abogado personal de Milei y que además es de las personas que más veces se ha ingresado. Él era un asiduo concurrente los domingos por la noche, donde se juntan a cenar y a escuchar ópera. Y lo que sorprende de los funcionarios de Javier Milei, de muchos de los que él echó, es que justamente eran muy amigos, según el propio presidente, ¿no? Y terminan generando estas cosas. Y otra cosa que me parece importante en medio de tanta confusión es que la justicia esta vez está actuando más rápido que muchísimas otras causas de corrupción, principalmente ligadas al kirchnerismo, que no lo hacía a tiempo, ¿no? Me parece que esto es sano y en medio de la confusión que vive el ciudadano, me parece que es algo positivo. Es un cambio de época. Así como hay un cambio de época en la política, quizás también sea en la justicia y en buena hora que se actúe con rapidez para esclarecer efectivamente. En el gobierno insisten en que no tienen absolutamente nada que ver, ni los Menem, ni Karina Milei. El presidente, reitero, acaba de defender a su hermana, al jefe, como él la suele denominar, y además ha dicho estamos a disposición de la justicia, con lo cual, Silvia, esperemos que el fiscal y después el juez Casanelo, a partir de las pruebas que vayan recolectando, hasta ahora no han tomado declaración ni a Españolo ni a los dueños de la droguería suizo-argentina tampoco. Claro, tienen los celulares todavía para... Los están peritando. Lo que sí se sabe del primer peritaje del teléfono español es que borró todos los mensajes que tenía con los hermanos Milei. La política argentina, ¿no? Que nunca nos da respiro y nos da capítulos para todas las semanas. Y eso que nos quedamos sin hablar de lo que pasó ayer en el Congreso, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Ya no tenemos tiempo. No nos da el tiempo, gracias. Gracias, Luis. Gracias a ustedes.